Buenas noches tengan todos, amados hermanos, en este día. Por la misericordia del Señor, estamos de nuevo en este lugar para compartir con ustedes este momento de aprendizaje, este momento de charla, este momento de plática sobre algún tema de alguna alabanza, de algún himno. Recordemos que nosotros fuimos llamados por Dios para ser un pueblo y un pueblo santo para Él. Pero también fuimos llamados para que le alabemos, le adoremos y darle el honor que Él se merece. Así que vamos a hablar un poquito acerca de las circunstancias en que algún momento o en qué momento a veces nosotros como adoradores somos inspirados a alabar a Dios con algún cántico, con algún salmo, con algún himno en medio de alguna experiencia. Pero antes de ello iniciamos con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora por tu misericordia que nos sustenta. Por tu gracia, oh Señor, que hasta el día de hoy ha sido eficaz en nuestra vida. Permítenos, oh Dios, los que estamos aquí, tu hijo Gamaliel, tu hija Nivia, el equipo de grabación, de trabajo electrónico, que nos tienes, oh Dios, también a nuestras manos. Gracias por todo ello, oh Señor. Te rogamos que nos guíes en esta hora por tu misericordia y que todo lo que hagamos redunde para honra y gloria de tu nombre, pero también para una reflexión profunda a nuestros corazones y a nuestra vida diaria. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como habíamos mencionado antes, de los 700 himnos que tenemos en nuestro himnario, 706, hubo muchos autores, muchos escritores, muchos que fueron inspirados a escribir una alabanza, un cántico, un himno, un salmo en diversas circunstancias. No solamente en circunstancias de victoria, no solamente en circunstancias de alegría o de paz, sino también en momentos cuando hemos inclusive ofendido a Dios o reconocemos nuestra fragilidad como seres humanos. En medio de esa experiencia surge de lo profundo del ser, del corazón del hombre, del adorador, una alabanza, un reconocimiento de la grandeza de Dios y de la fragilidad de Él. Esa es la razón por la que muchos himnos, y en el himnario tenemos algunas subdivisiones, algunos temas inclusive de consagración, de oración, de todo por el estilo. Entonces, los himnos surgidos en el corazón del hombre, cuando reconoce la grandeza de Dios y reconoce su debilidad, su fragilidad, su impotencia, también eso es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Hay himnos que cantamos donde reconocemos a Dios su grandeza y donde exponemos nuestra condición. Por eso es que lo debemos cantar centrados en eso. Cantar no es solamente cantar, porque el cantar debemos por lo menos vivir y sentir lo que estamos cantando. Alabar a Dios no es solamente alabar a Dios, cantar, bueno, yo ya le canté a Dios y ya. No, sino tiene que haber esa conexión entre Dios y el adorador para con Dios. Recordemos que cuando nosotros adoramos a Dios, Él es el espectador de cierta manera. Él debe ser glorificado, alabado, exaltado con esa actitud que nosotros tenemos. Por eso es que
tenemos que hacerlo en el marco del sentimiento verdadero y sincero, profundo de nuestro corazón. De tal manera que, por ejemplo, cuando el que escribe el himno dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo puedo yo estar triste si tú estás conmigo? No está diciendo que no debe tener tristeza, al contrario. Ahí está diciendo, ¿cómo puedo estar triste si tú estás conmigo? Ahí está diciendo de que en medio de la tristeza surge un cántico, una alabanza que puede mitigar esa tristeza y dolor que siente. Por eso es que en muchas circunstancias muchos himnos fueron escritos y lo cantamos. Por eso los invitamos que cuando cantemos algún himno, ya sea de perdón, ya sea de arrepentimiento, ya sea de evangelismo, ya sea de perdón, debemos centrarnos en eso. No es solamente cantar por cantar, porque inclusive hay himnos donde cantamos, donde comprometemos nuestra vida. Donde, por ejemplo, yo estoy cantando, yo quiero trabajar por el Señor, pero cuando me invitan a trabajar, no tengo tiempo, no puedo, tengo muchos compromisos. Esos son bastante serios. Por eso no es solamente cantar por cantar, sino tenemos nosotros que reflexionar. Por eso la alabanza tiene que, en la alabanza debe haber conexión entre Dios y el adorador. Si no hay esa conexión, entonces nuestra alabanza puede ser sin sentido y vacío. Por eso es que es importante considerar todo esto. Detrás de una alabanza hermosa que a veces decimos, a mí me encanta esta alabanza, me gusta esta canción. Detrás de eso, amados hermanos, hubo alguien que a lo mejor estuvo deprimido, a lo mejor tuvo una tristeza grande porque falleció su hijo, falleció su papá, falleció su mamá. Y surge, o hay alguien que en algún momento tuvo un pesar porque infringió, ofendió a Dios y escribe el himno. Todos esos detalles cuando cantamos y adoramos a Dios, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que considerarlo. Por eso es que Pablo cuando escribe a Corinto dice, yo tengo que cantarle a Dios, tengo que cantar con entendimiento, con el Espíritu. O sea, tiene que haber una conexión verdadera. Por eso muchos himnos surgen en tiempos de dificultades. Y aquí tengo un pequeño texto de Isaías capítulo 26, versículo 12, que Isaías el profeta escribe y dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. O sea, ¿quién interviene en nuestra vida en su totalidad? En tiempos de alegría, ¿quién está con nosotros? En tiempos de paz, ¿quién está con nosotros? En tiempos de batallas, ¿quién está con nosotros? En tiempos de dolor, ¿por qué superamos cada dolor? ¿Por qué superamos toda tristeza? ¿Por qué superamos todo quebranto, por muy difícil que haya sido? De que detrás de todo eso está Dios. Por encima de todo eso está Dios. Por eso, amados hermanos, cada himno que cantamos, cada alabanza que cantamos, no solamente se le ocurrió al que lo escribió y al que le puso también la música. Vamos a hacer esta canción, vamos a hacer este himno, a ver si le gusta a la gente. No, porque es un camino, o sea, es un vehículo, la alabanza es un vehículo que nos lleva a una conexión para con Dios. Nos enlaza para con Dios. Tenemos que entenderlo de esa manera. Por eso muchos himnos también
Cuando lo cantamos, no sé si les ha pasado eso, cuando lo cantamos sentimos una gran conexión, hasta como que nos emocionamos y nos trasladamos a cierto lugar y hasta sentimos que tenemos ganas de llorar por el sentido que tiene y que lleva la alabanza. Hay muchos himnos que cantamos y que la mayoría de ellos, de repente sientes una emoción, sientes algo dentro que no solamente conmueve tu corazón, conmueve tu ser, sino que te convoca, te anima con todas las fuerzas para que alabes a Dios y cantes con una sinceridad profunda desde el profundo de tu ser. Hermanos, eso es la alabanza que nosotros rendimos a Dios. Cuando en tiempo de paz Dios está con nosotros, le alabamos, le adoramos. En tiempo de tristeza le alabamos. Y cuando cometemos una infracción o lo ofendemos, también podemos cantar. Señor, a ti acudo. Por ejemplo, en el seno de mi alma hay una dulce quietud. Todas esas alabanzas, amados hermanos, debemos reflexionarlos. No es solamente cantar porque otros cantan, sino yo canto por esto, por lo otro. Así que Dios quiera que en esta noche podamos reflexionar un poquito y tomar seriamente que cada instante en nuestra vida Dios está con nosotros, y cuando entono una alabanza lo debo entonar y debo conectarme con ese Dios vivo, soberano, a quien yo le debo adoración y tributo. Vamos a continuar y voy a dejar este espacio a algún hermano o hermana que le corresponde hacer su comentario. Buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio poder entrar a sus casas. Ya nuestro hermano pastor ha dado la introducción a lo que estamos haciendo en esta noche, que continuamos analizando un poco el contenido de los himnos que entonamos, el mensaje que trae cada uno de ellos a nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro actuar. Siempre tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. Hablaba el pastor en Isaías, donde está hablando casualmente de que pues él le habla a ese pueblo que ha amado, a ese pueblo al cual él ha estado buscando, ¿sí?, con todo su corazón a través de todos los profetas que estuvieron trabajando, dirigidos por él para poder guiar a este pueblo. Y dice también allí en Isaías que él va a darnos, o que él les iba a dar paz en medio de cualquier tribulación, de cualquier problema, de cualquier situación que ellos estuviesen viviendo. El Señor iba a ser el sostén de cada uno de ellos, de todo el pueblo en general. Él iba a sostener, iba a fortalecer al caído, al menesteroso, a la viuda, al enfermo, a todos los iba a tomar en cuenta para poderlos apoyar y ayudar, que a pesar de su rebeldía, a pesar de su deslealtad, podemos decir, el Señor era misericordioso con todos ellos. Hay una parte allá en Isaías donde dice el pueblo de Israel y comenta, ¿no?, que ellos ya no le iban a dar el valor, más bien, a las obras de sus manos. Acuérdense que ellos habían hasta creado ídolos para adorar. Y ellos, al reconocer su pecado, al reconocer el error en el cual ellos estaban viviendo, ellos exclamaron eso, que no le iban a volver a decir Dios es aquello que sus manos habían
formado y que se iban a encaminar más bien a reconocer la grandeza, el amor, la misericordia de ese Dios que estaba con ellos y que desde sus generaciones anteriores Él los había guiado, los había fortalecido, los había cuidado. Por eso pasaje de Isaías 26 comienza con, no es muy al principio, pero dice al inicio casi de este salmo algo que nosotros cantamos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué bella promesa tenemos para la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, ¿sí? Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué dice eso? Porque cuando estemos muertos físicamente ya no los vamos a poder buscar, ya no le vamos a poder hablar, clamar, porque de eso es lo que le trataban de enseñar al pueblo. Confiesa, búscalo, clámale, arrepiéntete, está cerca de Él. Y solamente haciendo estas acciones y buscándolo, podríamos decir entonces, tú guardarás en paz a todo aquel que en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Ese pueblo, ya hemos oído y si hemos leído cuántas situaciones vivió, cuántas cosas sufrió, y siempre el Señor estuvo pendiente de ellos en todo momento. Y algo que más que me llama la atención en este libro de Isaías, el llamamiento que le hacen a Isaías por nuestro Padre Celestial, que dice que un serafín tomando con unas tenazas un carbón, tocó sus labios y le dijo que estos habían sido purificados y limpiado era de su pecado. Y todos nosotros en algún momento hemos cometido alguna falta, algún error que a lo mejor, no a lo mejor, sino que ofende en realidad a nuestro Dios. Pero el Señor nos habla y nos dice, yo te he limpiado, yo te he sanado, yo te he curado, porque yo te amo y yo quiero que tú continúes siendo mi hijo. Nuestros pecados son lavados. La misma palabra en Isaías lo dice, que si fuesen, no sé si me equivoco al dar la secuencia, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí? Quiere decir, hermanos, que si nosotros en algún momento estamos analizando nuestra vida y nos estamos dando cuenta de que nos estamos deslizando, tenemos la oportunidad de buscarlos y de poder clamarle y decirle, Señor, perdóname por la falta que estoy cometiendo. Y en nuestros himnos que cantamos, hay himnos en los cuales habla del pecado, que los confesemos, que nos acerquemos a Dios. Dice un canto por ahí, buscad a Dios en ferviente oración, clamadle mientras cercano está. ¿Sí? Y eso es parte de los himnos que muchos han escrito porque han analizado la situación de sus vidas o se han dado cuenta a lo mejor de que su familia o la familia cristiana hay algo que la está deteniendo crecer porque hay algún pecado, alguna mala acción que se esté realizando y por la cual es que nosotros oramos y oramos unos por otros para que el Señor nos fortalezca y podamos llegar al trono de su gracia clamando y pidiendo perdón, no solo por mí, por mi familia, por mis hijos, por mis amigos, por todos los cercanos, por el pueblo de Dios, poder elevar esa plegaria y decirle al Padre, perdónanos, y reconocernos delante de Él como lo que somos, pecadores
salvados, pecadores redimidos por esa sangre preciosa de nuestro Padre Celestial. Y en esta hora, este es el mensaje. Hermanos, acerquémonos al trono de la gracia, busquemos estar en comunión con nuestro Padre, busquemos reconocer nuestras faltas y pedirle perdón. Dice, después de la tormenta sale el arco iris. Después de la oscuridad también hay luz. Quiere decir que tenemos oportunidades de que al reconocernos pecadores y al escuchar el llamado de Dios en nuestras vidas, esforcémonos por ser gratos y agradables delante de Él y delante de todo el pueblo que nos ve. Porque acuérdense que somos testimonio viviente en esta tierra, que lo que hagamos, lo que hablemos, a veces decimos, es mi vida, pero yo la vivo como quiero. Pero hermanos, no se pone una luz, dice, y se esconde debajo de un almud. Todos nos ven, todos fijan sus ojos en nosotros, en nuestra familia, en cómo estamos y cómo vivimos. Hermanos, esto es todo lo que en realidad yo podría decirles en esta hora en la cual el himno que vamos a analizar nos lleva a reflexionar en ellos. Buenas noches, hermanos. Nos da gusto volver a saludarlos en esta ocasión. Ya han escuchado lo expuesto por el pastor, por la hermana Nivia, y vamos a tratar de conectar lo que ellos han comentado con ustedes con el himno que ahora nos toca hablar de un poco de su historia. Vamos a hablar del himno 89 en nuestro himnario presbiteriano, que como título lleva Tal como soy de pecador. Este es uno de los himnos que ha sido traducido a casi todos los idiomas. Y este himno también ha sido ocupado muchísimas veces en las actividades evangelísticas que se han llevado a cabo en diversos lugares del mundo. Y hay un hermano de la escritora de este himno que decía que su hermano también era pastor de la iglesia, y decía a él que ojalá a través de sus sermones allá hubiera él conseguido un alma para Cristo. Dice, ojalá a través de todos mis sermones que he dado a lo largo de mi vida eso pueda suceder. Pero de lo que sí estoy seguro, decía este pastor, que con ese sencillo canto que escribió mi hermana, muchas almas han podido llegar a los pies del Señor. Ese es el himno Tal como soy de pecador, himno número 89. Este himno fue escrito por una mujer llamada Carlota Elliot. Ella nació en Inglaterra en el año 1789. Y ella vivió en una familia piadosa, es decir, tanto sus padres como sus abuelos estaban involucrados en los trabajos de la iglesia de Inglaterra de aquel tiempo. Así que ella no era ajena a las escrituras, no era ajena a las enseñanzas bíblicas, las había adquirido desde su niñez. Sin embargo, ella no estaba convencida del todo, a pesar de que vivía en ese ambiente de piedad, en ese ambiente cristiano. Ella tenía muchas dudas con relación a la vida cristiana, de tal manera que en su juventud, ella, a pesar de que convivía con su familia, también se dedicó a convivir con la gente de la alta sociedad, puesto que a ella le gustaba mucho escribir poesías. Aparte de ello, ella era retratista, hacía retratos, le gustaba la pintura. Entonces se relacionaba con las personas de aquel tiempo en el ambiente. Algunas también iban influyendo en su vida todos los días. Tenía muchas dudas en cuanto a Dios, tenía muchas dudas en cuanto a las escrituras, y sin embargo, a través de su juventud, él seguía conviviendo entre las dos cosas, entre las enseñanzas bíblicas y entre la vida secular. Pero llegó el tiempo, cuando ella tenía más o menos 30 años, que tuvo que enfrentar una terrible enfermedad. Traté de investigar qué enfermedad
fue la que ella tuvo, no lo logré encontrar en los libros que hablan de ella. Sin embargo, lo que nos dicen los libros de historia, que ella perdió la movilidad de su cuerpo, es decir, tuvo una parálisis en su organismo, de tal manera que quedó postrada. Ella ya no podía andar, ya no podía estar en sus círculos de la sociedad donde ella acostumbraba a estar, con los poetas, con los que escribían, con los escritores, con los pintores. Y entonces ella quedó recluida en su casa. Y en su casa se seguía viviendo aquel ambiente espiritual, ya que tenía 2 hermanos. Ella tuvo 6 hermanos, pero 2 de sus hermanos fueron pastores de iglesia. Fueron personas que se dedicaban a cultivar su vida espiritual y a enseñar a otros a llegar a los pies de Cristo. Sin embargo, ella estaba viviendo un conflicto en su vida, porque después de haber conocido las enseñanzas bíblicas, ella luchaba en su vida por saber por qué razón ahora ella estaba postrada en cama, sin hacer lo que a ella le gustaba. En esa situación estaba viviendo cuando a su casa llega un predicador llamado César Malán. Y al darse cuenta de la situación que ella vivía, se acerca a ella y le pregunta si ella en realidad había sido salva. Ella, viviendo la situación que tenía de su enfermedad, pues se enoja y mal contesta a este predicador. Le dice que se ocupara de su vida y que ella se iba a ocupar de su vida, que no se metiera en los asuntos que solamente a ella le competían ver. Pues el predicador, el amigo de la familia, se va de su casa un poco triste, verá, por la respuesta que había obtenido de esta muchacha, porque era una persona joven todavía. Pero ella se queda reflexionando, se queda pensando que ella no había sido educada para responder de tal manera a una persona. Pero también se daba cuenta que en medio de su dolor, en medio de su depresión que tenía, ella había ofendido a esta persona, que lo único que quería hacer era acercarse a ella. Y ese momento de reflexión es que la lleva a pensar que había actuado mal. De tal manera que en la próxima ocasión que tiene la oportunidad de encontrarse con este pastor, este personaje, pues ella le pide disculpas por la forma en que lo había tratado, le pide disculpas porque se había portado de manera grosera. Y el pastor, y ella le dice al pastor que ella quisiera ser una persona cristiana, una persona dedicada al Señor, pero que en medio de la situación que estaba viviendo, ella se le complicaba entender las cosas de la vida cristiana. A lo que este predicador le dice: mira, lo único que tienes que hacer es venir a los pies del Señor tal y como eres, con todas tus preocupaciones, con todas tus debilidades, con todas tus enfermedades, con todas tus cargas. Eso es lo que tienes que hacer, venir al Señor tal y como tú eres. Y en ese pensamiento, esta mujer se queda reflexionando y logra entender lo que es la vida cristiana, logra entregar su vida al Señor Jesús, y ella puede rehacer su vida como cristiana. Por supuesto, tenía el apoyo de su familia, de sus papás, que eran personas temerosas de Dios, de sus hermanos, que eran predicadores, y ella continúa viviendo su vida de una manera diferente. Así pasan los años y ella sigue paralítica, sigue inválida, y se dedica a escribir poemas. Se dice que ella llegó a escribir 150 himnos y a editar algunos himnarios que se usaban en aquel tiempo. Pero este himno, tal como soy de pecador, surge después de 12 años de ese encuentro que tuvo con este pastor. Vuelve ella a recaer en su depresión por estar inválida, sin poder hacer lo que a ella le gusta. Y en un día que uno de sus hermanos, como pastor de una iglesia, estaba buscando los medios económicos para sostener una escuela para los hijos de los clérigos, de los pastores de aquel tiempo,
Ella se siente incómoda porque no buscaba la manera de cómo ayudar a su hermano o a su familia que estaban buscando esos recursos para esta escuela. Y se van todos a la actividad que se estaba haciendo un bazar para recaudar fondos para esa escuela. Y ella se queda sola en la casa, pensando qué podía hacer, qué puedo hacer, dice, para ayudar a estas personas. Y de un momento a otro dice que en su mente resurgen esas palabras: ve al Señor tal como eres. Y en ese momento ella toma su pluma y se pone a escribir: tal como soy de pecado. Y escribe este poema que más tarde se convierte en este himno que nosotros conocemos. Ella lo escribe y, según los historiadores, la mayoría de sus himnos los compuso de manera anónima, es decir, ella no decía quién había escrito el himno. Escribió como 150 himnos, pero sus himnos se publicaban, pero no decían de quién era. Ella escribe en esa ocasión este himno y lo deja en su escritorio. Por la noche llega una de sus cuñadas, su cuñada, la esposa del pastor, y le pregunta cómo había estado su día, pues ya que se había quedado sola, y comentan lo que había sucedido ese día de la actividad para recoger los recursos para esa escuela. Y ella se da cuenta de que en el escritorio había una hoja con un poema escrito. Lo toma la cuñada, lo lee y se da cuenta de que es un hermoso poema, es un himno que ya había escrito esta mujer, y de esa manera se publica este canto, de la misma manera sin saber quién lo había escrito, es decir, ella no ponía su nombre al escribir este canto. Pasa el tiempo y dice los comentaristas, los historiadores, que un día llegó un amigo con ella y, sabiendo de su situación de enfermedad que ella tenía, de a veces de sus momentos de depresión, llega y le dice: encontré un poema y lo traje para que leas, te puede servir de consuelo. Y resulta que lo lee esta mujer y se da cuenta que era su mismo himno que ella había escrito. Y este himno deja ver el corazón de esta mujer cuando lo escribió. Ella había vivido en un ambiente cristiano y, sin embargo, no había entendido el plan de salvación que Dios tenía para con ella. Y ella escribe en este canto: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Y ella se presenta delante de Dios tal como era. Lo único que hizo en la estrofa 3 dice: tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás. Y ella entendía que lo único que tenemos que hacer para venir a los pies del Señor era arrepentirse, tal como era la predicación del Señor Jesús y de Juan el Bautista: arrepentíos de vuestros pecados y el Señor os perdonará. Y aquí ella dice: tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Y este es el mensaje de este himno para nosotros los que hemos vivido en la iglesia tal vez por muchos años, pero que no hemos tenido ese arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Y este es el momento de hacerlo. O para las personas que nos escuchan que nunca han tenido alguna relación con nuestro Dios, es el momento de pedir perdón a Dios y de estar seguros, de arrepentirse delante de Él, pedir perdón a Dios y estar seguros que Él nos puede acoger en su seno. Y esta mujer, a través de este himno, proclamó la palabra de Dios. Y aún en nuestros días, este canto ha servido para que muchas personas puedan llegar a los pies del Señor. Dios quiera bendecirnos en esta noche, y no sé si alguno de los hermanos quiera comentar algo con relación a este canto.
después del canto. Bueno, vamos a cantar entonces este canto 89 en nuestros himnarios, tal como soy de pecador. Vamos a cantarlo, hermanos. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya que Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Bueno, hermanos, después de haber entonado este precioso canto que nos hace reflexionar en realidad cómo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sentir, nos vemos delante de nuestro Padre Celestial. Ya se ha hablado de que, pues, muchos de los himnos que cantamos se han escrito en diversas situaciones por personas que, analizando su cercanía, su lejanía, su necesidad para con Dios, ellos han plasmado en poesías todo aquello que ellos han vivido y todas las necesidades que ellos tienen. Y pues no solamente esta escritora plasmó estas hermosas palabras de este himno. El mismo personaje que le da música a este himno, ese trasfondo musical también fue utilizado por otra persona. No sé exactamente el nombre porque nada más tiene las abreviaturas o el inicio de cada uno de las letras de su nombre, que dice HGJ. ¿Quién fue? No lo sé. Pero también hemos hablado que los himnos han viajado a los demás grupos cristianos que ha habido o que hay todavía hasta nuestra fecha. Y buscando, porque a mí me encanta andar rebuscando en realidad, encontré otra letra de este mismo himno que dice de esta manera: tal como soy, sin más decir, que a otro ya no puedo ir. Tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí.
tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Y me recuerda las palabras del profeta Isaías, después de que le limpian sus labios y dicen, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y él contesta, heme aquí. Yo no sé si el que escribió estas letras estaba pensando en ese pasaje bíblico o se sintió la necesidad de incorporarse al trabajo y al servicio de nuestro Padre Celestial. Pero Él lo plasma también de esta manera. Hermanos, es una bendición ser hijos de Dios y buscar vivir de verdad con Él tratando de agradarle. Nuestra lucha es grande, nuestro trabajo personal es arduo para poder agradar a nuestro Dios, pero no es en vano. ¿Por qué? Porque el Dios en algún momento nos va a decir, ven, buen siervo y fiel. Gracias, hermanos, porque nos han oído, porque han estado con nosotros en estos momentos y que todo esto que estamos realizando sirva para que cada uno de nosotros vayamos meditando, como decía el pastor, como decimos todos, es mensaje para la vida de nosotros y para la vida del que lo oye y de los que lo oyen por primera vez, sean alcanzados por la gracia de nuestro Dios. Muy bien, hermanos, ya estamos cerrando este momento de actividad. Así es, muchos himnos fueron inspirados, escritos en momentos diversos. Como lo podemos ver en este himno, surge por el encuentro de una persona para con Dios, de cómo llenó ese vacío que faltaba, y la persona reconoce esa grandeza de Dios, que aún siendo Él, como es soberano y santo, Él da la oportunidad y abre las puertas de esperanza para esta persona. Así que todos los himnos escritos que cantamos, por eso siempre compartimos que en toda circunstancia podemos adorar a Dios. No podemos decir estoy triste, no puedo adorar. Es cierto, a veces en el caso mío, cuando estoy triste, muy difícilmente puedo cantar. Pero sí puedo leer una promesa, sí puedo leer las promesas de Dios para cada uno y para mí. Eso también es un acto de adorar a Dios, cuando reconocemos nuestra fragilidad, nuestra impotencia y reconocemos la grandeza de Dios. Así que hay himnos para todo como un medio de adoración. O sea, cada adoración, cada canto que elevamos a Dios debe ser un reconocimiento de parte de nosotros. Así que adoremos a Dios en diversas circunstancias. Y si no puedes cantar porque estás triste, entonces ora, habla con Dios, haya esa conexión siempre, porque en toda circunstancia el que interviene siempre en nuestra vida para darnos la victoria siempre será Dios y siempre es Dios. Así que Dios nos bendiga y esperamos que este momento haya sido de bendición para todos, y donde quiera que podamos llegar, no olvidemos que Dios es nuestro todo y Él es el que siempre merece nuestro tributo, nuestra honra y nuestra adoración. Vamos a concluir con una oración. Invitamos al hermano Gamaliel que la realice. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias porque siempre, Padre, reconocemos tu grandeza, Señor, tu poder, tu majestad, oh Dios. Gracias, Padre, por ello, Señor, porque a pesar de que nosotros no somos nada, Señor, delante de ti, tú siempre, Señor, te ocupas de nosotros. Te queremos agradecer por estos momentos que hemos platicado, Señor, acerca de este himno. Te damos gracias, Padre, porque un día permitiste que hubiera personas
que pudieran escribir estos poemas, Señor, que pueden servir de aliento y de consuelo, Señor, para tu pueblo. Gracias, Padre, por ello, y te agradecemos estos momentos. Te suplicamos bendición para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos ven, Señor, y que su vida también pueda ser edificada, Señor, en estos momentos. Gracias, oh Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.